visitantes que están aquí por primera vez, quiero decirles que nosotros practicamos aquí lo que se conoce como predicación expositiva. Para nosotros la predicación expositiva es básicamente estudiar la palabra versículo por versículo, tomando un texto, una carta o una epístola como referencia. Estamos estudiando desde octubre del año pasado la primera carta a Timoteo. Así que hagan cuentas. Desde octubre, desde el año pasado, estamos estudiando la primera carta a Timoteo escrita por el apóstol Pablo. Y lo hemos estudiado verso por verso, poniéndolo en su contexto, para poder entender lo que el Señor dice. Cuando uno ejerce este tipo de predicación, uno no puede saltearse versos porque porque uno puede creer de que es bastante duro o que la gente va a pensar, sino que el tema de cada domingo es puesta por la palabra misma, es puesto por el Señor mismo a través de su palabra. Así que en esa temática, en esa forma de predicación, 1 Timoteo capítulo 6, del 11 al 14 es lo que nos toca ahora. 1 Timoteo capítulo 6, del 11 al 14. Vamos a leerlo y vamos a poner en contexto luego. Dice así: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y el 15 dice: la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ya es para el domingo que viene, pero hoy vamos a centrarnos del versículo 11 al versículo 14. Así que con mucho gusto y en amor a los que están visitándonos y no están siguiéndonos en este estudio, voy a ponerte un rápido contexto de la carta a Timoteo, de la primera carta a Timoteo. Timoteo era un pastor, una persona que estaba ejerciendo funciones pastorales en la iglesia de Éfeso. Miren, lo que estamos acá de octubre ya tenemos bien claro eso, ¿verdad? Bueno, Éfeso era una iglesia que comenzó bien, inició bien. Eso está en Hechos 19. Pablo predica el evangelio y mucha gente en Éfeso, que estaba adherida al culto pagano de la diosa Diana, empezó a arrepentirse por causa de lo que el evangelio había hecho en ellos y dejaban todo aquello que tenía que ver con la hechicería y el culto a esta diosa pagana y toda la magia que involucraba a ella. De hecho, que en Hechos 19 habla de que iban en público y quemaban los libros y quemaban los escritos paganos de magia y hechicería. Y mucha gente empezó a creer. Otra característica que tenía la ciudad de Éfeso es que como ahí estaba el templo de la diosa Diana, también había un negocio muy grande, que era el negocio de la venta de los templecitos o templecillos de esta diosa. Y mucha gente peregrinaba, miles y cientos de miles anualmente peregrinaban hasta esa ciudad para buscar la bendición de Diana y comprarse este souvenir esotérico y fetichista que podría contener alguna bendición de parte de ella, muy parecido a lo que se practica en algunos lugares. Era peregrinar hasta ahí para darle culto a Diana y traer alguna reliquia que podría traer bendición para sus seguidores. Obviamente, cuando las personas empezaron a creer en Jesucristo y a abrazar y a confiar en el evangelio, dejaban esto de lado, y eso no solamente tenía que ver con un cambio de fe, sino que también estaba afectando el negocio de los orfebres o artesanos que vendían los templos de Diana. También vas a encontrar en Hechos 19 que esto enfureció mucho a los artesanos que hacían estos templos
hicieron una turba / comisión garrote para linchar a Pablo por lo que él estaba haciendo. Eso está ahí. Y la iglesia en Éfeso, en un ambiente tan hostil, tan adverso, con mucha oposición, nació con fuerza, con mucha fuerza. Lo que pasó fue que la iglesia, que nació con mucha fuerza, con el tiempo se empezó a debilitar. ¿Cómo? ¿Porque había mucha presión por parte de los seguidores de Diana? No. De hecho, cuando más presión externa había, más se fortalecía la iglesia. La iglesia empezó a debilitarse porque se introdujeron en la iglesia maestros que predicaron un evangelio adulterado. ¿Me siguen bien? Por eso, entre todos los temas que vas a encontrar en la carta de 1 Timoteo, el tema más recurrente es el tema de los falsos maestros. Dicho, claro, de muchas cosas habla Pablo a Timoteo, pero tanto en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 6, habla de los falsos maestros. De hecho, que voy a leértelo mejor, para que entiendas cuál era el quebranto de Pablo y por qué Pablo había comisionado a Timoteo a que vaya a la iglesia en Éfeso. Dice, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, ese lugar, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Básicamente lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, lo que te encargué te lo reencargo, por las dudas. Lo que te encargué te lo reencargo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, porque hay gente que puede fingir la fe. Y dice en el versículo 6, son palabras muy duras, pero simplemente estamos leyendo la Biblia. No es que duro es el pastor. Vamos a leer esto, tal cual Pablo lo escribió. De los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. No solamente eso, más adelante, te doy así una especie de bono, hasta Pablo nombra a estos falsos maestros. No es que abandonen el tema ese de que se dice el pecado, pero no el pecador, o cosas como esa, ¿verdad? Cuando los falsos maestros empezaron a trastornar en sus cimientos a la iglesia, Pablo no tenía el más mínimo reparo de nombrarlos. Por eso, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19, él dice que Timoteo debía de mantener la fe y la buena conciencia porque desechando estas cosas, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Y dice en el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Fileto, como por ejemplo, Himeneo y Alejandro. Himeneo y Fileto están en la segunda carta. Cuidado que Himeneo y Alejandro hicieron esto y naufragaron. Es más, en la carta de al lado, lo que acabé de nombrar ahora, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17 dice, y su palabra carcome como gangrena, porque enseñaban cosas que estaban. ¿Saben lo que es la gangrena? Es una herida que se infecta al punto tal que se está muriendo tu tejido. Y lo que ellos predicaban empezaba a hacer que ciertas partes del cuerpo se esté muriendo. Gangrena. ¿Saben qué hay que hacer con un miembro que le toma gangrena? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la palabra técnica? Se lo amputa. Y la palabra de ellos carcomía como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, Pedro y Juan, Eduardo y Ezequiel, Tomás, Antonio, así, los nombró específicamente. Ahora,
Ahora, en 1 de Timoteo, también él dice más adelante, en el capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Gente que decía creer, apostatar significa abandonar lo que uno en un momento dado dijo creer. Yo creo en Jesús, Él es mi Salvador, mi Señor, mi Rey, tengo fe en Él. Y pasa un tiempo, ¿sabes que me emocioné? Ya no creo más. Es un apóstata. Una persona que niega el Evangelio no es un apóstata. Un apóstata es alguien que al inicio creyó, como la semilla en la roca. Ahora, lo que sí dice Pablo a Timoteo es que la apostasía va a producirse, la deserción de la fe va a producirse porque hay gente que va a escuchar a espíritus engañadores que van a hablar a través de falsos maestros. Y por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, inclusive van a empezar a prohibir cosas que Dios manda o permite, o mandar cosas que Dios prohíbe. Esa es la idea. Y otra vez vuelve, una tercera vez, en una carta tan corta, vuelve a decir en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa que no se conforma y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, que toman la fe, que toman la vida de iglesia, la iglesia o el cristianismo, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo escribe expresamente a Timoteo: apártate de los cuales, de los tales. Ahora, yo quiero darte un énfasis en esto. No es que yo soy un maníaco del tema de los falsos maestros. Estamos claros en eso, ¿verdad? Estamos estudiando 1 de Timoteo. Y él es recurrente una y otra vez en este tema. De hecho, que hemos estudiado todos los temas, y yo les repito, el tema más recurrente aquí era lo que exactamente estaba debilitando a la iglesia. Personas que se metían, y entiendan esto, hermanos, no se metían a la iglesia a decir, Jesús no es real, Él no es el camino, Él no es el Hijo de Dios. Eran personas que se metían con un léxico cristiano, con gran parte de la doctrina cristiana, afirmando muchas verdades, pero como Pedro dice, metían encubiertamente herejías. Y yo no me canso de repetirte esto. Una herejía, para que pueda introducirse a una iglesia, se la encubre con verdades. Así se mete una herejía. Y como tiene una envoltura de verdad, lo recibís y te lo comes. Y termina enfermándote. Y esto es lo que estaba enfermando a la muy pujante en su inicio iglesia de Éfeso. Y pregunto, ¿estas advertencias le servirían a la iglesia en el día de hoy? ¿Sí o no? Lo que le pasó a Éfeso, ¿le está pasando a una iglesia en el día de hoy? ¿Sí o no? Entonces es nuestro deber meditar en estas palabras, juzgarlas, y yo no tengo el más mínimo reparo de decirte juzganos o juzgame. De hecho que Pablo cuando predicaba en 1 Corintios, él dice, como a sensatos os hablo, como a gente que puede pensar yo les hablo, juzgad vosotros lo que yo digo. Si alguien está hablando la palabra de Dios, no tiene por qué temer el ser juzgado. Así que es tu deber, bereano. ¿Saben lo que pasó en Berea, verdad? Cuando Pablo predicaba, no es que la gente decía, no es el apóstol, no lo cuestionen, ¿quién levantará la espada contra él? No citaban esos versos retorcidos, sino que los bereanos, después de escuchar la predicación de Pablo, iban día y noche para comprobar si las cosas que Pablo
decía eran verdaderamente así. Ese es tu deber, tu obligación, porque yo podría estar engañándote. Lastimosamente hay ocasiones que viene alguien, abre la Biblia y una persona al ver la Biblia abierta, ¿saben qué hacen? Bajan la guardia. Y se olvidan que hasta el mismo Satanás utilizó la Biblia en contra de Jesús, citando escrito está. Por eso es importante que estudiemos estas cosas para, así como Jesús respondió ante los ataques de Satanás usando mal la Biblia, Jesús respondió sí, pero también escrito está, e iba tapando e intersectando cada mentira que el diablo iba lanzando. Entonces Timoteo tenía esta misión. Él debía de trabajar para que el Evangelio vuelva a tomar su lugar en la iglesia, para que la ley de Dios vuelva a usarse bien. Por eso es que en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. Esto puedes ponerlo en negativo. La ley es mala cuando no se la usa legítimamente, cuando no se usa bien. Esa era la misión de Timoteo, que se vuelva a usar bien la palabra del Señor, que el Evangelio vuelva a tomar su lugar y que la iglesia vuelva al orden. Ya Pablo está despidiéndose de Timoteo en esta carta, y por ahí alguno que no entiende el contexto y el año en el cual fue escrita la carta, Pablo ya está acabando su ministerio, ya no le queda mucho tiempo de vida a Pablo, providencialmente hablando. Pablo después escribiría segunda de Timoteo y moriría algunas semanas después. Por eso en segunda de Timoteo y tanto en primera de Timoteo no hay tanta expectativa ministerial. No vas a encontrar un Pablo como en las otras cartas hablando de que tiene esperanza de ir, de hacer, de predicar, de plantar iglesias. Ya es un Pablo en el ocaso, ya está apagándose. Son como casi sus últimas palabras. De hecho que en segunda de Timoteo vas a encontrar el enorme verso, la famosa frase, he peleado. ¿La qué? He acabado, ¿qué? Ya se acabó. He guardado la fe. Ya está. Se acabó. Yo sé lo que espera. Ya no habla en futuro, ya está conjugando en pretérito. Ya se está yendo Pablo. Su vida se está apagando. Y si algunos creen que él murió en esa victoria barata de prosperidad, él no murió como muchos de nosotros quisiéramos, preso, al punto tal de en algunos de sus arrestos, estar en cárceles inhumanas, tal vez no en el primero, pero ya en los últimos sí, y al final fue ejecutado por orden de Nerón. Acusado de delitos, se dice jurídicamente hablando, lesa majestad, delitos en contra del emperador y del Estado y del Imperio Romano. Así que Pablo aquí se está yendo ya no hay mucho, ya no hay mucho. Entonces Pablo está fortaleciendo a su hijo en la fe, a su amado Timoteo, al que ha peleado con él tantas batallas, al que ha sufrido con él. Otros se han ido, otros han desertado, otros han apostatado. Y Timoteo sigue aquí, está aquí, peleando con él la buena batalla. Pablo quiere ir a verlo, pero entre tanto busca la forma de si por ahí puede encontrarse con él. Él escribe esta carta para que él sepa cómo debe de conducirse en la iglesia de Dios. Así que repito, Pablo se está yendo y después de hablar acerca de los falsos maestros por última vez en la carta, después de comparar a estos hombres que toman la piedad como motivo de ganancia, porque hay gente que toma la piedad como motivo de ganancia, después de hacer esto, de advertirle y de pedirle que se aparte de ellos,
de decirle que la verdadera ganancia es la que se consigue en Cristo Jesús y que él esté contento con lo que tiene, no es conformismo, sino que es un gozo por lo que Dios nos ha dado. Después de decirle esto y de que se cuide mucho de las malas motivaciones, por ejemplo, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, según el versículo 6:10, Pablo le dice, mas tú, oh hombre de Dios, un título enorme. Yo lo pienso y tengo mucho temor. Creo que cualquiera diría, me queda grande. Mas tú, y esta frase inicial, mas tú, es por la comparativa anterior. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, estos hombres perversos, básicamente buscaban lo suyo, eran movidos por bienes de este mundo y por gloria propia, delirantes en cuanto a cosas que no entienden, son palabras de Pablo, torcedores de la ley y endulzadores de oídos. Mas Timoteo, mas tú, dice Pablo, mas tú, oh hombre de Dios. Timoteo era un hombre de fe no fingida, era un siervo de Jesucristo, era un soldado de Cristo y era un hombre fiel a la palabra. Ese es el contraste. Ellos, mas tú, Timoteo, hombre de Dios. Y Pablo lo que va a hacer básicamente, lo que vamos a estudiar hoy es la manera en la que Pablo baja a tierra y hace lo más entendible y vivible posible la expresión pelear la buena batalla. Y Pablo básicamente va a mostrarnos cosas de las cuales tenemos que huir. Amén. Él va a mostrarnos cosas de las cuales tenemos que huir y cosas que debemos de perseguir. Así que vamos a estudiar esos puntos. ¿De qué tenemos que huir? ¿Y de qué tenemos y a dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que perseguir? ¿Qué tenemos que buscar? Y Pablo va a cerrar después con unas palabras de ánimo y con la invocación de un ejemplo supremo, que es el ejemplo del Señor Jesucristo. Así que esos 3 puntos es lo que vamos a ver hoy. Después de Pablo decir a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, está esta enorme frase que dice, huye de estas cosas. Ahora, hermano, estas cosas es todo lo que Pablo estaba diciendo. Todo lo que con tanta redundancia, porque yo creo que algunos ya dicen, ya entendimos, los falsos maestros, sí, ya está. Pero si hay lo que vas a percatarte de la pedagogía de Pablo es que es tremendamente redundante. ¿Se dieron cuenta de eso, verdad? Si por ahí sos de aquellos que te están impacienciando porque estás como que la paciencia perdiendo porque te lo explica alguien una y otra vez, y sos de esos que tira el ojito arriba, ¿conocen esa forma? ¿Conocen esa expresión? Estás explicando algo y tu hija es así. Así que si sos de los que reaccionan así cuando alguien te está explicando una y otra vez porque decís, me estás tomando de tonto porque ya entendí. Bueno, va a tener mucho problema con Pablo. Porque él te lo explicaba por aquí, y después te lo explicaba por aquí, y después te lo explicaba por aquí, y por las dudas te lo explicaba por aquí. De hecho que él le dice a los filipenses, a mí no me importa explicarles una y otra vez las mismas cosas. Y es más, dice, y para ustedes es seguro. Ahora, yo no sé si ustedes se imaginan la frustración de un predicador, maestro o guía espiritual que después de explicarte tantas veces la misma cosa te vaya a hacer lo mismo. Es para morirte, hermano. Pero es lo que Pablo hacía. Te lo explicaba de todas las formas posibles. De manera que no quepa la menor duda. Así que Pablo, después de darle este enorme título, que a la vez es una responsabilidad, hombre de Dios. Imagínate que estás como fluctuante, alguien te dice, tranquilo, hombre de Dios. Y uno queda así como que, ¡ah! Cierto, soy de Dios. O mujer de Dios. De hecho que algunos creen que este título, hombre de Dios,
es solamente una designación a alguien que está ocupando un lugar pastoral o de liderazgo. Y yo no lo creo. ¿Saben por qué? Por la referencia que Pablo hace en 2 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y miren por qué esta frase, hombre de Dios, no es solamente para decir, es para un pastor. Porque en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, el famoso texto, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Solamente los pastores sean perfectos? ¿O el hombre en un sentido genérico? ¿Vieron? Si yo dijera que esa expresión de 1 Timoteo, hombre de Dios, es solamente para mí y yo les excluyera a ustedes, a muchos les convendría eso, ¿eh? Pero no. Si bien un pastor está ocupando un lugar especial dentro de los hombres y mujeres de Dios, la palabra de Dios es para que todos lleguemos a la perfección de Cristo. Amén. Y es lo que estamos haciendo ahora. Así que escribe Pablo a Timoteo en una hermosa comparativa diciéndole, más tú, en contraposición a los otros, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y te lo voy a volver a repetir. ¿De qué cosas tiene que huir Timoteo? Timoteo tiene que huir de hacer las cosas por las motivaciones no correctas, porque los otros lo hacían por ganancia propia. Huye de esas cosas. Los otros hacían las cosas por buscar gloria propia. Timoteo no debía de buscar su gloria, sino que la gloria del Señor. No tenía que ser arrogante y delirar en cuanto a cosas él no entendía, porque eso hacían los otros. Mas tú, Timoteo, no hagas esas cosas. No tuerzas la palabra de Dios a tu conveniencia y tampoco oses, por temor a los hombres, aflojar la palabra de Dios y endulzar oídos. No lo hagas, Timoteo. No lo hagas. Apártate de estas cosas. Apártate básicamente del mal. Cuídate de ti mismo. De hecho, que hay como una especie de paralelo, porque con la segunda carta, pero voy a meterme en el verso antes de ir ahí. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y después de la palabra huir, dice, y sigue. Huye, sí, pero también sigue. Y dice, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora, quiero mostrarte el paralelo que hay con la segunda carta a Timoteo. Está ahí al lado la segunda carta a Timoteo, y cómo también están estas dos frases que tienen que ver con pelear la buena batalla. Vamos a meternos más en un momento, pero quiero mostrarte el paralelo porque también para mostrarles lo reiterativo y redundante que es Pablo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, Pablo escribe a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Otra vez, esa formulación de huye, pero sigue. Amén. Huye, pero en tu vida sigue otras cosas. Ah, sí, pasiones juveniles. Yo tengo 60 años, ya no aplica para mí. Bueno, Timoteo tenía aquí entre 39 y 40 años. Y algunos hacen muy mal, y no vas a poder amparar en el texto, que pasión juvenil se refiere a lo netamente sexual. No hay forma de amparar eso. Vas a leerlo y solamente dice, huye de las pasiones juveniles. En ninguna parte especifica sexualidad. Se refiere a todos esos apetitos que por lo general están con fuerza en la juventud. Amén. Ese deseo de poder, esa ambición
Sí, obviamente, perversión sexual incluye ahí, pero es algo más amplio. Ese deseo de posesiones, ese joven que está a flor de piel en todo. Timoteo huye de esas pasiones que por lo general tienen mucha fuerza cuando los seres humanos son jóvenes. Huye de esas cosas. Ahora, al huir de esas pasiones pecaminosas, persigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Ahora, persigue estas cosas no solo, buen punto, ¿verdad? Sino con quiénes. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor también. Esto no es solo, Timoteo, no lo hagas. Ahora, esta es la segunda carta, nosotros estamos en la primera. Y Timoteo no está diciendo, sí, ya me escribiste, esta es la primera. En 1 Timoteo capítulo 6, después de decir que huya de estas cosas, estas pasiones, este desorden, hermano, acá hay un punto enorme. Timoteo tenía que huir de estas cosas y seguir las otras que vamos después una a una a mirarlas. Porque Timoteo, y por favor les pido que presten mucha atención aquí, Timoteo, al huir y seguir de ciertas cosas y hacia otras, sería a su vez un ejemplo para la iglesia en Éfeso en cuanto a las cosas de las que un creyente debe huir y perseguir. Amén. Eso quiere decir de que yo, el pastor Guido, cualquier otro pastor, o un líder de GP, o cualquiera, o vos en tu casa, tenés que ser un ejemplo de las cosas de las que un creyente debe de huir. No basta solo eso. La buena batalla también involucra ser un ejemplo en cuanto a las cosas que un creyente debe de perseguir. Amén. Así que este mandato no es solamente para Timoteo. ¿Por qué no es solamente para Timoteo? Porque Timoteo en su forma de vida tenía que presentarse como un ejemplo para sus hermanos. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, y yo añado, cuarentón, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Vieron eso? Él tenía que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, él tenía que ser ejemplo en esta conducta, en su fe. ¿Para qué? Para que, como dice en el versículo 15, él, ocupándose de estas cosas y permaneciendo en ellas, dice que para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. De manera que cuando la iglesia o el círculo próximo tuyo esté viendo cómo estás aprovechando y los beneficios espirituales que tiene la vida piadosa, digan, eso es real. Eso es real. Eso tiene provecho. Hay un verso enorme que lo tengo escrito aquí y lo voy a leer y me va a causar temor. Y de hecho acá me escribí leer Hebreos 13:7. Porque en Hebreos 13:7 dice, Señor Jesucristo. Dice, acuérdense de sus pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Sí, Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores, de aquellos que les hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, Señor Jesucristo. ¿Qué dice después? E imitad su fe.
Yo no creo que haya algún pastor que lea esto y no le tiemble, hermanos. No siento como un suspiro de juicio. Este llamado a Timoteo y este direccionamiento a Timoteo haríamos muy mal en solamente centrarlo a él, porque él era el que estaba pastoreando la iglesia, sino que él tenía que tomar esta postura para después él guiar a otros en este camino. Así que huye Timoteo, no es solamente huye Timoteo, huyamos todos nosotros de estas cosas. Amén. Y convirtámonos en ejemplos de las cosas de las cuales un creyente debe de huir. Amén. Y hago un segundo, pero que lo mastique y te vuelvo a preguntar. Amén. Y no solamente Timoteo tenía que huir, sino que al huir él tenía que correr hacia o seguir otras cosas. Por eso después de decir, huye de estas cosas, Pablo añade, y sigue, y persigue, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. 6 virtudes. Y la palabra perseguirlas y seguirlas es la correcta. ¿Por qué? Porque, ¿entienden? Te descuidas y se te van, hermano. Persíguelas. Síguelas, Timoteo. Nunca vas a estar firme en un sentido de decir, aquí estoy ahora, de aquí no voy a salir. Hermano, te descuidas, bajas la guardia, negocias cosas y fácilmente tu fortaleza en la fe, el practicar la justicia, la vida piadosa, tu amor y tu paciencia y tu mansedumbre van a tambalearse. Así que tienes que seguirlas, Timoteo. Persíguelas. Y si yo aquí preguntara, ¿a cuánto aquí se le ha escapado la mansedumbre? ¿A cuánto aquí se le ha escapado la paciencia? Si yo empezara a preguntar así cada uno, esto a mí ya se me escapó hace rato y ni siquiera sé dónde está. Pero el mandato es, huye de esto, pero sigue esto otro y sigue Timoteo. Y aquí habla, repito, de 6 virtudes clarísimas para los hijos del Señor. Son 6 virtudes. Y cuando hablamos de la justicia, cuando aquí se refiere Pablo a la justicia, es simplemente, no es la justicia que Cristo nos imputa, es que Él persiga el hacer lo correcto, lo que es conforme a la buena conciencia y a la ley del Señor, hacer lo justo. Aunque te cueste dinero, hermano. ¿Qué te parece? Dicho sea de paso, arriba está el punto de la raíz de todos los males, el amor al dinero. Perfecto. Dios va a ponerte en la encrucijada. ¿Dinero u honrarme? Persigue lo justo. ¿Quieres que te lo baje más? No pagues coimas. Facturalo todo. Paga tus impuestos tal como tiene que ser. No tomes las filas por el costado. No tomes los atajos. ¿Qué más te podría decir? No copies los exámenes. No, haz lo justo. Pero hacer lo justo no basta, porque eso si uno hace lo justo, podría simplemente ser una persona moral. Entonces, después de decir, sigue lo justo, también dice, sigue la piedad. Y la piedad, cuando hablamos de piedad o vida piadosa, es una vida que está luchando por vivir lo que dice que cree. Yo quiero que comprendan, hermanos, lo tremendamente opuesto que es una vida moral versus una vida piadosa. Ambas tienen mucho de parecido.
La diferencia es que el piadoso versus el moral, el piadoso lo hace realmente porque ama al Señor y quiere glorificar a Dios con su vida. Quiere vivir lo que dice creer y está luchando y persiguiendo eso, porque nunca lo va a hacer perfectamente. Nunca lo voy a hacer perfectamente, nunca lo vas a hacer perfectamente. Por eso es una pelea y es una batalla. Amén. Que tenés que perseguir. Hacer la justicia, lo que es conforme a los mandamientos de Dios, sí, pero también vivir la vida piadosa. Y al vivir la vida piadosa o al vivir piadosamente, hermano, hay cosas que van a reaccionar en tu contra. De hecho, quiero mostrarte la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, donde también vuelve Pablo a comparar a Timoteo con falsos maestros. Miren esto. Dice Pablo a Timoteo en la carta que sigue. Dios mediante vamos a estudiarla también. Pero quiero mostrarles lo que Pablo está haciendo. Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 va a volver a hablar de los falsos maestros. Y otra vez Pablo con eso. Sí, aquí está. Dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Ahora, Pablo dice también debes saber esto. Ya lo escribió. Pero otra vez vuelve Pablo con que van a venir hombres a retorcer el camino. Van a venir esto, Timoteo, tenés que estar alerta de esto. Van a venir hombres perversos. Ahora, van a ser tan perversos que hasta dice en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. Ahí está la palabra. Estos van a tener apariencia de que son creyentes. Van a fingir la fe y van a parecer que son. Pero negarán la eficacia de ella y otra vez dice, a estos evita. Y en el versículo 10 del capítulo 3 dice, pero tú, otra vez como ese más tú, acá dice, pero tú, y Pablo dice a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y ahora, no solamente Timoteo, y miren lo que dice el versículo 12, en cuanto a los padecimientos, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, graneros rebosantes de dinero y sus sueños se cumplirán. ¿Dice eso? ¿Padecerán qué cosa? Hermano, ponete a predicar esto. A ver cuántos te siguen. Siguiendo así al Señor. Todos aquellos que en verdad quieran vivir la fe sin negociarla, cueste lo que cueste, van a padecer persecución. Así que Timoteo, persigue la justicia, sí, pero también persigue la piedad. Una vida que sea realmente vivida en Cristo Jesús. Una vida en la cual haya devoción. Persigue una vida disciplinada en la palabra de Dios, en la oración, en el compartir con otros hermanos, en estar junto a aquellos y luchar con aquellos que de corazón sincero invocan a Cristo. Epa, hay mucho en esa frase, ¿eh? Porque hay gente que invoca a Cristo y no es de corazón sincero. Sigue esas cosas, Timoteo. Síguelas. Eso también para nosotros. Después de hablar de seguir la piedad, habla de seguir la fe. Y esto creo que probablemente sea una de las cosas que tenemos que reforzar constantemente, porque la fe es la confianza en Dios en cualquier circunstancia. Yo tengo fe
Y hay otros que pueden decir que podían tener más fe que otros. De hecho, que una de las frases que los apóstoles dijeron a Jesús es: alimenta nuestra fe. Amén. ¿Estás dispuesto a pronunciar esa petición con todo lo que involucra? Alimenta mi fe, Señor. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Amén. Mamá querida. Amén. Señor, prueba nuestros corazones. Amén. No, mira que le estoy diciendo quién recibe el 0 kilómetro, ¿no? Ahí a los... te pregunto, ¿estás dispuesto a orar sálmicamente y decir: Señor, prueba mi corazón, Señor? Si estoy en el camino, prueba mi fe, aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi paciencia. Y entender lo que todo eso involucra. Amén. Hermano, no estás aflojando, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Estamos pegándole. Amén. ¿Verdad que se siente juicio ahí? Como que, amén. Acordate, hermano, en tu camino pasado, cuando decían: ¿quién quiere el 0 kilómetros? Y vos, le empujan que todo. ¿Se acuerdan de cuando estábamos en eso, verdad? Los graneros rebosantes, y cantábamos derecha, izquierda, arriba, abajo. Yo prosperado y con fuerza. Hermano, era amor a este mundo, convertido en canción cristiana. Timoteo debía de perseguir la fe, pero Timoteo ya tenía fe. Debía de constantemente estar creciendo en su confianza en Dios, para que en cualquier circunstancia, pase lo que pase, sano, enfermo, rico, pobre, con mucho, con poco, en mar calmo o tormenta, él tenga la confianza y la esperanza que la voluntad de Dios es perfecta. Y vuelvo a añadir: pase lo que pase. Eso es fe. Y la única forma de perseguir la fe es haciendo lo que estamos haciendo en este momento, y es alimentarnos de la palabra del Señor y renovar y refrescar una y otra vez las mismas cosas, las mismas verdades, para que nuestra esperanza se mantenga firme y vaya creciendo. Hablar y pensar en Jesús, en su obra, en quién es Él, en amarle y temerle, para que cuando venga el tiempo de prueba, nuestra fe esté robusta y fuerte y confiada en que Él es perfecto, pase lo que pase. Debemos de seguir la fe, perseguirla. Si dejas de perseguir la fe, hermano creyente, vas a caer, te vas a debilitar y vas a resbalar. Sin darte cuenta, vas a encontrarte haciendo cosas espantosas. Después dice que debemos de perseguir el amor. Esta palabra es la famosa palabra ágape, y se refiere a este amor voluntario, dispuesto al sacrificio. Este amor que es la obra sublime de Jesucristo manifestada en la cruz. Ese amor, repito, sacrificial. Persigan la práctica de ese amor, ese amor que esté dispuesto a sacrificarse por otros. Luego dice que Timoteo debe de perseguir o seguir la paciencia, y esta palabra paciencia no se refiere a una actitud de resignación pasiva. No es que paciencia, no es esa paciencia, sino que es la capacidad de soportar la carga y la prueba. Paciencia se refiere a la fortaleza de soportar grandes cargas en medio de mucha adversidad
y de angustia, paciencia. ¿Por qué? Porque hay esperanza y hay fe en el Señor para vivir una vida piadosa, porque amamos a Dios, a Jesús, y buscamos vivir una vida en justicia. Y después, aquí hay una palabra que probablemente sea la más difícil de practicar porque tiene que ver con interactuación y tiene que ver con mansedumbre. Y la palabra que aquí se usa como mansedumbre se refiere a, según Hendrickson, a la capacidad de tener control con relación a otras personas. Mansedumbre. Paciencia, pero con respecto a nuestro trato y relacionamiento con otras personas. Hay personas que cuesta más tenerles paciencia y hay otros que no. ¿Amén? Bien. Amén. Timoteo debía de seguir estas 6 virtudes. Él tenía que seguirlas. Y de esta manera, versículo 12, pelear la buena batalla. Y Pablo pasa aquí a unas palabras de ánimo y con un ejemplo supremo. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Esta es una palabra de ánimo y la expresión correcta, la expresión es correcta porque, hermanos, volvemos a recalcar esto, es una pelea y es una batalla. Para volver a simplificarlo y hacerlo más sencillo, otra vez, ¿contra qué es esta pelea? Bueno, primeramente es una pelea contra uno mismo. Amén. Rubén está peleando contra Rubén. Marco está peleando contra Marco. Tobías está peleando contra Tobías. ¿Qué significa eso? Queremos servir al Señor, pero aún el mal mora en nosotros. Amén. Es lo que Romanos 7 dice. Y yo hallo esta ley, que el mal aún mora en mí. Y queriendo yo hacer las cosas de Dios, yo me encuentro con esta verdad, que hay una parte mía que no lo quiere hacer. No solamente eso. Primera de Juan también nos habla, en el capítulo 1, que dice que cualquiera que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice, está bien, ¿tenés fe? ¿Me amás? Sí, pero aún hay pecado. Tenés pecado. Y cualquiera que diga, no, yo no peco, o no es consciente que aún sigue siendo un pecador, hace a Dios mentiroso. Porque está negando una afirmación emitida por él mismo. De hecho, que después de entender esto, uno comprende de que la primera lucha de la buena batalla es una lucha en contra de nosotros mismos. Ahora, encuentra un segundo delantero en nuestro ataque, la lucha en contra de nosotros mismos. Y es todas las huestes, todas las tinieblas que son reales y existen, que nos tientan conforme a aquello perverso y malo que nos gusta. ¿Lo comprenden? Ahora, si ustedes entienden esto, van a entender la manera en la cual ustedes caen. Y si entienden la manera en la cual ustedes caen, van a caer menos. Porque tenés tus deseos pecaminosos. ¿Saben qué hace el diablo y los suyos? Toman de aquello que te gusta y te lo ofrecen. Habíamos hablado con Eduardo Franco. No van a tentarte con aquello que no te mueve. No van a perder el tiempo con eso. Si nunca tu problema fue el vicio del juego, no van a tentarte con un casino o con cartas o con cosas como esas. No es tu problema. Para otros sí. Ellos van a tentarte con aquello que te mueve. Ahora, si yo comprendo que la buena batalla es primeramente conmigo mismo, y con mi tendencia al mal, con el mal que aún me mora, y yo comprendo que van a ofrecerme aquello perverso que me gusta, y van a tomarlo de ese mundo caído, y estos tres alineándose, producen una caída, mi pecado, el que lo ofrece y de donde lo saca. Si yo comprendo eso, que esto se alinea con mi falta de perseguir mi fe, hermano, vas a caer mucho menos de lo que estás cayendo.
vas a dejar muchos menos flancos débiles. Y vas a tomar muchas más precauciones. Porque vas a identificar tus puntos débiles. ¿Y qué van a ofrecerte para que caigas? Así que Timoteo tenía que pelear esta buena batalla. Y repito, contra sí mismo, contra todo el reino opuesto y contra todo ese mundo caído. No solamente esto, Timoteo tenía que ser fiel en el mundo y en este momento también Timoteo tenía que estar siendo fiel y pelear la buena batalla en medio de una iglesia adormecida, que es lo que estaba pasando en Éfeso. Ya no solamente el mundo era aquí el lugar en el cual uno tenía que estar peleando, también en la misma iglesia que se había apartado y había dejado de lado el evangelio del Señor. Y Timoteo debía de luchar la buena batalla. Y Pablo usa una segunda ilustración, hecha mano de la vida eterna. Y esta palabra hecha mano, como algunos van a encontrar en la Biblia, Herencia Reformada, se refiere a el acto que hace un atleta cuando corre una carrera y echa mano sobre el trofeo. Así que él tenía que echar la mano sobre la vida eterna, sobre aquello que él tiene por herencia de parte del Señor. Y dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando dice echa mano de la vida eterna, él no le está pidiendo que crea, porque acá te acaba de decir que él ya hizo profesión de fe, de creer en Jesucristo y delante de muchos testigos. Lo que Pablo le está diciendo es, Timoteo, pelea la buena batalla y toma lo que te corresponde. Porque ya hiciste profesión de fe, ya afirmaste creer y delante de muchos testigos, Timoteo. Miren cómo él le está llevando a Timoteo en el momento en el cual públicamente confesó a Jesucristo. Te pregunto, ¿te acuerdas de ese momento? Cuando te paraste frente a la familia y dijiste, yo creo. O delante de tus amigos. ¿Te acuerdas de ese momento? Cuando públicamente dijiste, yo soy creyente. Bueno, Pablo está llevando a Timoteo a ese momento para que él tome fuerzas para pelear la buena batalla y tomar lo que le corresponde. Y después de llevar a Timoteo al momento mismo en el cual hizo profesión de fe delante de muchos testigos, Pablo va a sacar el ejemplo por excelencia de fidelidad, de valentía y de firmeza al mismo Señor Jesucristo. Porque dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Miren cómo adora y levanta en alto al Señor para dar un mandamiento a Timoteo. Te mando delante de Dios, del Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de... ¿Y por qué este nombre? Poncio Pilato. Porque Jesús no negó su misión, no negó a su Padre y se mantuvo firme delante de una persona que en planos de este mundo tenía el poder para sacarle la vida si él quería. A mí no me respondes, después de haberle preguntado una y otra vez y él dicho, sí, yo soy lo que vos estás diciendo. Y como quería sacarle más cosas, Poncio Pilato. Y en un momento dado, él se siente ofendido porque Jesús no está como sumiso ante él, sino que él está respondiendo firme. Y en un momento dado dice, a mí me estás faltando al respeto. ¿Cómo no sabes quién soy yo? Yo tengo el poder de sacarte la vida. Y Jesús le responde, no tenés más poder del que mi Padre te ha dado. Y todo cristiano conoce esta historia. Entonces ahora Pablo está llevando a Timoteo de su profesión de fe delante de muchos testigos al ejemplo de Jesucristo profesando la verdad delante de personas totalmente opuestas a la fe y que en los planos de este mundo podrían hasta sacarte la vida. Es como si fuera que le diga a Timoteo, pelea la buena batalla, mantente firme, te lo pido invocando al Señor que ha creado todas las cosas, delante de Jesucristo,
Y tenés que estar dispuesto a hacer esto y a hablar la verdad y a profesar la fe, aunque estés frente a un Poncio Pilato. Tu Poncio Pilato puede ser tu jefe inconverso, ¿eh? O tu padre y tu madre que no creen en Jesucristo. O el día de mañana, o el día de mañana en alguna persecución donde el confesar tu fe te cueste la vida. Si Jesús lo hizo frente a Poncio Pilato, así también tenemos que estar dispuestos a hacerlo nosotros. Amén. Así Pablo no sugirió, te sugiero delante de Dios. Dice, te mando delante de Dios y el Señor Jesucristo. Después, como para dar las finales de lo que es pelear la buena batalla, él pide a Timoteo que guarde este mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, que es a lo que todos estamos esperando, la aparición de nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que habita en luz inaccesible. Que, haciendo un repaso rápido, ¿qué está mandando Pablo a Timoteo ya despidiéndose? A que pelee la buena batalla, a que huya de las cosas de este mundo, a que persiga las cosas que son del Señor y que permanezca firme. A Pablo aquí ya le queda poco y les vuelvo a leer lo que les dije al inicio, un verso muy conocido. Pablo está ya despidiéndose, ya no queda mucho. Y Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla. Ya no hay mucho más por pelear. Él ya ha peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Ya no hay más que ir a correr nada. Ya prácticamente esto se ha acabado. He acabado la buena batalla. He guardado la fe. Me he mantenido firme. No he apostatado. Estoy aquí y creo. Y sigo creyendo. Y tengo esperanza en el Señor. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 semanas después, 3 tal vez, ya estaba muerto. Aquí hay un llamado a ser fieles, hermanos. Y son palabras de ánimo. Este es un mensaje motivacional, ¿eh? Tal vez no como muchos están acostumbrados, pero esto es un mensaje motivacional bíblico. Es un mandato delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Te amamos, Señor. Señor, te pido que nos guíes con tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, en tu Espíritu Santo. Te amamos, Jesús. Guíanos, Señor. Te pido, Padre, que nos des fuerzas para huir de todo aquello que se opone a tu verdad. Te pido que en nuestra huida, Señor, nos ayudes a correr hacia lo que es tuyo. Padre, te ruego que nos hagas crecer en justicia, en todo aquello que te agrada. Ayúdanos a crecer en la vida piadosa, en vivir lo que manifestamos creer. Danos confianza, alimenta nuestra fe, Señor. Danos esperanza en tu nombre. Danos confianza en tu voluntad, sea cual sea. Ayúdanos a crecer en el amor semejante al tuyo. Jamás será igual, pero ayúdanos a asemejarte, Señor. Danos paciencia. Danos la capacidad de soportar cargas y danos mansedumbre, Señor. Paciencia para con otros. Ayúdanos, Señor.
Estas cosas, Padre, lo entendemos que tenemos que perseguirlas porque se van fácilmente. Te pido, Padre, que nos ayudes. Aliméntanos, Señor. Ayúdanos a pelear la buena batalla. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a imitar a Jesucristo, que fue fiel hasta lo último. Danos fuerza, Señor. Queremos servirte y glorificarte en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén.